aparecerá el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Muy feliz sábado para todos. ¿Cómo están, queridos amigos? Otra vez estamos con ustedes un sábado más para poder disfrutar esta linda escuela sabática, ¿sí? Con ustedes, como siempre, tenemos a Alberto, ¿sí? A Beto, como lo conocemos siempre, al pastor Iván, ¿sí? Hoy no tenemos ningún invitado especial, pero sí, como siempre, tenemos esa linda parte especial que vamos a ver hoy y ustedes mismos van a deleitarse escuchando esta linda parte especial que nos graban distintos amigos de distintos lados, ¿sí? Pastor Iván, ¿cómo está? Alberto, ¿cómo estás? Bien, es una alegría poder encontrarnos nuevamente por este medio a todos nuestros oyentes, especialmente a nuestros hermanos del distrito aquí de San Justo, Santa Fe, a todos los hermanos de la iglesia de Santa Fe, San Justo Centro, Villa Saralegui, como siempre decimos, extendemos los saludos hacia la iglesia Colonia Silva, de Beli Pintado, de San Javier, y a los diferentes hermanos que están a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito. Muy bien. Beto. Muy bien. Hola Tomás, ¿cómo andás? Hola Iván, un gusto estar con ustedes. Y no, contento como todas las semanas. Es un privilegio poder estar dando la palabra de Dios. Para mí es un gusto y es un honor estar con ustedes aquí. Muy bien, qué lindo, muchas gracias. También otra vez les mandamos un feliz sábado para todos los que nos están escuchando y viendo desde distintos lados, ¿sí? La semana pasada me mandaban mensajitos los hermanos de Neuquén que pudieron ver el vivo que nosotros hicimos de la grabación de la escuela sabática y todos estos detalles tan lindos que a la distancia nos pueden unir también, ¿sí? Amigos que me están viendo del otro lado, Pastor Iván, Beto, ¿quieren que hagamos una oración? Yo voy a orar para dar comienzo a esta linda lección. ¿Les parece? ¿Cómo no? Oremos. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por este lindo sábado que nos permites compartir a la distancia, pero juntos en la fe. Te quiero pedir, Señor, de que por favor puedas bendecir, cuidar y proteger especialmente a aquellos hermanos que están pasando por dificultades en estos momentos. Te quiero pedir, Señor, de que tu Espíritu Santo, tu poder, pueda tocar sus corazones, pueda abrazarlos espiritualmente, abrazarlos de manera fraternal como tú lo haces siempre con nosotros, para que ellos nunca se olviden de que la oración es la mejor herramienta, Señor, para todos nuestros problemas. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos, viendo un poquito el resumen, ¿sí? Y Beto y el pastor, si me pueden acompañar a ver si lo que se comparte está ahí con ustedes. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Todavía no? Todavía Ahí. no. Ahora sí. Muy bien. ¿Ahora lo ven? Perfecto. Genial, muchas gracias. A veces tenemos dificultades con esto. Muy bien,
Qué lindo es poder ver este lindo título también a lo largo de esta lección, también muy importante remarcar el poder de la oración. Yo sabía que en algún momento la lección de este trimestre lo iba a tocar. Y qué lindo poder contar, como yo oraba a Dios en oración hace un ratito, que lo importante es de no cualquier tipo de oración, sino de la oración intercesora. Eso es lo primero que nosotros por ahí recurrimos a la hora de querer ayudar a otros, ¿sí? A la hora de querer combatir estos males humanos, como todos tenemos como cristianos, que es la oración intercesora por medio de por los problemas, ¿sí? Entonces, la manera de resumen, yo contándoselos un poquito, y después vamos a darle el lugar al pastor Iván para que desarrolle uno de los primeros días de la semana. La oración intercesora, como nosotros podemos ver en la diapositiva, cumple algunos propósitos, algunos conceptos, algunos desarrollos bastante específicos que vamos a ir desmenuzando en esta lección. Primeramente, la oración intercesora es orar en medio de los conflictos, ¿sí? Sabemos que la oración muchas veces cumple un papel muy importante en todo esto. Orar por personas específicas es uno de los segundos motivos, y orar por otros creyentes, ¿sí? Orar por quizás sin ningún motivo específico, sin decir me pasa tal cosa por el hermanito tal que le pasa tal otra, sino orar. Señor, para que bendigas a fulanito de tal que está pasando este momento especial, o quizás orar para que Dios simplemente pueda bendecir su familia. También algo importante que hay que tener en cuenta es que Dios, queridos hermanos, y en esta lección lo vamos a detallar muy bien y vamos a querer que cada uno de ustedes se pueda llevar esto, es que Dios escucha la oración. Jamás piense de que dejé de orar porque Dios no me escucha, dejé de hacer tal cosa porque ya siento que no tiene sentido para Dios el orar, sino que Dios escucha la oración. Y una de las cosas también muy importantes que vamos a ver en este resumen es cómo orar, ¿sí? Efesios, si vemos ahí Efesios 6, 18 y 19, Pablo habla un poquito acerca de esto de la oración. La palabra de Dios, orar sin cesar, la oración como algo constante y repetitivo que se debe dar en todo tiempo, ¿sí? Dice orar en todo tiempo. Termina ofreciendo a la oración un beneficio para el cristiano, ¿sí? Y estos beneficios los vemos en el resumen que vemos aquí en pantalla y que nuestros queridos amigos, el pastor Iván y Beto, también van a ir desarrollando. Entonces, pastor Iván, ¿qué podemos ver? Beto, él tenía el primer día, este día, ¿qué podemos ver cuando estamos en medio del conflicto? ¿Cómo sirve la oración en medio de un conflicto? Tomás y Iván, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una guerra cósmica la que estamos viviendo aquí en la Tierra. Bien sabemos que acá no comenzó. Ahí si buscamos el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 12, vemos que Satanás comenzó un conflicto, comenzó una guerra con Jesús. Entonces, ¿por qué hay que explicar primeramente esto? Porque hay que entender que el hombre quedó en medio de ese conflicto, quedó en medio de esa guerra que Satanás le hizo a Jesús. Es por eso que es muy importante la oración, porque bien dice la Escritura, no con espada ni con fuerza, sino con su espíritu, dice Jehová. De la manera que nosotros podemos vencer al enemigo es de rodillas. De la manera que nosotros podemos pelear o estar en esta batalla es de rodillas. Y hay que entender también primeramente de qué lado estamos. O estamos del lado de Cristo o estamos del lado de Satanás. También lo que la lección señala es que nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha no es contra el hombre. Si vemos Efesios 6, capítulo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es por eso que Dios pide y quiere que intercedamos por nuestros hermanos.
No sé si me voy expresando bien, Tomás. ¿Vos qué te Bien, parece? Ujú. ¿Contra quién es la guerra que tenemos? Contra, espíritu contra, de, claro, espíritu de tener. contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, nosotros no podemos vencer. No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no tenemos, viste que le recién dije que no con espada ni con fuerza, sino con su espíritu. Es Jesús el que puede vencer. Es por eso que necesitamos las oraciones. Es por eso que necesitamos darle la autoridad a Dios para que Él pueda interceder por nosotros. Y tiene que quedar bien en claro que no es contra mi hermano con el que estamos luchando, no es contra sangre ni carne. Es por eso que Dios pide para que oremos por esas personas que no han alcanzado a Jesús, que no conocen a Jesús. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, que le damos, cuando oramos, le damos la autoridad a Dios para interceder por ellos. Ujú. Dice, Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. La única espada que tenemos es la oración. Y rapidito, así seguimos con la otra parte. A mí me pasó hace mucho tiempo cuando estábamos orando con mi señora, orábamos y yo cuando quería decir el nombre de Jesús en la oración, sentí un golpe terrible, fuerte, al lado de nosotros. Nosotros estábamos a oscura orando. Y mientras que estábamos orando, cada vez que quería decir Jesús, ayúdame, sentíamos un golpe terrible y no había nada, porque nosotros mirábamos y no había nada, pero se sentía un golpe terrible, como que no nos dejaba orar. Y no sé de dónde me salió la fuerza, y empecé como a reprender a ese demonio que se vaya de ahí. Y finalmente me dejó orar. Por eso quiero enfatizar que esta guerra comenzó en el cielo y no comenzó aquí en la tierra. Es por eso que nuestra espada, nuestra fuerza es la oración. Muy bien. Linda historia, de la que contaba Beto al final. Trato de unirlo también con lo que él decía, ¿no? De este día, de que la lucha nuestra no es contra alguien físico, con un hermano, con un ser humano, ¿sí? Sino son contra el poder, Huestes de las tinieblas. huestes de las tinieblas que se declararon contrarias, enemigas a Dios en el cielo. Uh-huh. Y ahora saltando un poco, tomando desde otro plano la perspectiva de la oración intercesora, ¿sí? Oración intercesora dentro del conflicto y ahora también oración intercesora por personas específicas. Pastor Iván, ¿qué podemos ver o tomar quizás algún ejemplo, el de Jesús, y cómo nos deja eso una enseñanza de orar por personas específicas? Primeramente, tenemos que recordar que en este trimestre estamos estudiando este gran tema que es hacer amigos para Dios, en otras palabras, el gozo de participar en la misión, que tiene que ver con la ganancia de almas. Y en este caso, una de las herramientas útiles, indispensables en la vida personal privada de cada uno y también pública, luego al hacer evangelismo para traer almas a los pies de Cristo, es la oración. Y en este caso, en la Biblia nos presenta como ejemplo sublime, máximo, para cada uno de nosotros. Nuestro ideal, a quién mirar, a quién contemplar y con quién comunicarnos, en este caso los evangelios, la Biblia nos habla sobre Jesús. Aquí tenemos a Jesús en su ministerio terrenal, en su ministerio personal, que describen los evangelios, a un Jesús activo constantemente desde el momento del bautismo, cuando él inició así su ministerio terrenal con los hombres. Y nosotros, cuando miramos a Jesús, hay algo que él siempre dependió constantemente del Padre y fue nuestro modelo, que es en la oración. Yo creo que es algo en el cual cada uno de nosotros tenemos que imitar
Tenemos que todos los días comunicarnos con Dios. Es más, muchas veces los discípulos cuando en las primeras horas de la mañana o en la noche, era el último en ir, pero una de las cosas que hacía primeramente y al final también del día era orar. Y es interesante que aquí, como dice en Lucas 22, 31 al 32, cuando Jesús se le confió esa gran tarea y él buscó a sus discípulos, él oró por cada uno de sus discípulos, las personas que él buscaba. Es verdad que ellos tenían sus deficiencias, sus serios problemas internos, sus egoísmos, sus conflictos, pero uno ve a Jesús con paciencia, con amor y sobre todo orando. Y en este caso, a Pedro. Todos sabemos, hemos estudiado también en los evangelios, cómo Pedro siempre se caracterizó y vemos también al final de sus días a un Pedro antes de Cristo, digamos, antes de ser pulido y luego pulido por Cristo, ¿no? Y Jesús oraba, o sea, en este caso, en este texto, por Pedro, por Simón, ¿no? Cuando dijo, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y así nosotros a lo largo de los evangelios podemos ver los diferentes momentos de cómo Jesús intercedía, cómo Jesús tenía esa comunicación divina con el Padre y cómo la oración, Él lo presenta y es para nosotros un arma, una herramienta poderosa en las manos del ser humano, ¿sí? Entonces, Jesús nos dio sobrados ejemplos de persistencia, perseverancia, y hay sobrados también ejemplos, casos en la vida de los hermanos de la iglesia, de cómo también ellos oraron por sus seres queridos, ¿no? Por el esposo, por el hijo, pero no fue una cuestión de un momento, sino a veces hay experiencia de años, de toda la vida, para orar por un ser querido para que llegue el momento de su conversión. Y realmente hay casos sobrados, ejemplos muy maravillosos de personas que gracias a la oración de sus seres queridos de otros pudieron entregar su vida a Cristo, ¿no? Por eso que en la lección tenemos a Jesús como el poderoso intercesor. Si algo nosotros nunca debemos dejar de hacer, más en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos, como decimos, de situaciones difíciles, de pandemia, donde hay una psicosis, a veces el virus mismo, situaciones económicas, Jesús encontró alivio en la oración y nosotros también podemos encontrar en la oración un alivio, podemos encontrar este modelo de Jesús de interceder por otros y nosotros también somos llamados a imitar a Jesús, ¿no? Por eso la lección recalca muy bien los momentos de Jesús intercediendo por sus discípulos. Muy bueno, muy bueno. Me llama la atención, ¿no? De que esto que veíamos más atrás, lo que decía el pastor Iván también, la forma de interceder de Jesús, qué ejemplo que fue él, que incluso decía ahí en la diapositiva, que cuanto más grande era el conflicto, Jesús tenía la necesidad de aún orar mucho más, ¿sí? Ahora viene otra parte también importante de la oración intercesora, que es orar por otros creyentes, ¿sí? Pero no orar de manera específica, como lo hacía Jesús, sino ahora también por motivos, ¿sí? Esa es la diferencia de estos puntos que veíamos antes. Orar en el conflicto, orar, tomando el ejemplo de Jesús, de manera específica, y ahora orar por otros creyentes por algún motivo, ¿sí? Vemos que también el ejemplo, como dice aquí, Pablo, cuando él en sus cartas ora por sus creyentes, o sea, los creyentes cristianos, por sus iglesias, ora quizás sacando, por ejemplo, el versículo este de Efesios 1, 17 al 23, ora con algunos motivos específicos que aquí la lección lo da. El primero es que Dios le dé sabiduría, ¿sí? Que puedan conocer ellos mejor a Dios y conozcan la esperanza para lo que son llamados ellos mismos y que sepan la gloriosa herencia que esperan y por último que conozcan el poder de Dios. Y yo cuando leí esta semana la lección me llamaba la atención esto, ¿no? De cuántas veces nosotros oramos sin quizás pidiéndole motivos específicos a Dios, quizás de problemas, agradecimientos, para que Dios pueda
darle más sabiduría al pastor Iván, más sabiduría a la esposa de Beto, que pueda conocer mejor a Dios Beto, que pueda conocer mejor a Dios fulanito, menganito. Qué lindos hermanos, también esto llevando a la práctica nuestra lección, que como creyentes, como hijos de Dios, podemos poner en práctica la oración intercesora, orando por otros con motivos especiales para ellos, ¿sí? Para ellos. Dice también, en otras ocasiones, Pablo ora por los creyentes, como veíamos recién en estos puntitos sucesivos, agradeciendo a Dios por el crecimiento de sus hermanos y ora para que sigan avanzando y creciendo. Como repetía, qué lindo es poder llevar a la práctica esto que hacía Pablo también con sus iglesias y con sus hermanos. Este ejemplo, amigos, debe motivarnos a nosotros a fortalecernos y animarnos entre nosotros. Eso es uno de los puntos también que por lo menos en mi parte este día de la lección me saca un buen provecho para mi vida cristiana. Beto, ¿están pudiendo ver ahí las diapositivas? Sí. Muy bien. ¿Cómo entonces podemos decir, Beto, que Dios escucha nuestras oraciones? Porque hay hermanos que quizás en algún momento habrán sentido de que Dios, o incluso también a nosotros nos puede pasar a veces, que sentimos de que Dios ya no nos escucha. Claro, claro. Es importantísimo este tema. También, al igual que los demás temas, ¿no? El orar por personas específicas, el orar por otros creyentes. La base, lo principal, muchas veces que remarca la Biblia y la lección, es la importancia de orar por otros. Uh-huh. Y en esta situación en la cual vamos a tocar ahora, es en el tema de Daniel, específicamente en Daniel 10. Y vemos a Daniel preocupado, ¿no? Vemos que al final de la vida de Daniel, el cautiverio judío estaba llegando a su fin. Y Daniel estaba preocupado por eso. Él veía poca evidencia de que el pueblo iba a salir libre. Y entonces por eso que el texto bíblico remarca eso, que Daniel empezó a orar. Entre paréntesis hay que marcar que Daniel tenía una vida de oración plena. Él a pesar de haber pasado por tantas cosas, él se basaba en una oración diaria. Y dice el texto bíblico en el capítulo 10, el versículo 2 y 3, dice que en aquellos días Daniel estaba afligido por espacio de 3 semanas. Dice que él no comía manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vemos que, para entender esto, vemos que en la oración muchas veces tenemos que dejar de lado cosas capaz que prohibirnos de algo, privarnos de algo, que capaz que nos para concentrarnos más a Dios. Nosotros sabemos que el ayuno no es algo mágico, sino es como que busca en nuestra parte corporal y mental estar simplemente enfocado en una sola cosa. Y otra cosa que hay que remarcar es que Daniel era un principal del reino. Daniel no tenía problemas de dinero, por decirlo así. Daniel no tenía por qué preocuparse, pero lo que se destaca de Daniel es el interés por las demás personas. Él, a pesar de que estaba bien acomodado en la sociedad, a pesar de que no le hacía falta nada, él se preocupó por el pueblo. Eso es importantísimo de entender. Es muy importante, Tommy, Iván, el orar por nuestros hermanos. Es muy importante, a pesar de estar cómodos en nuestra casa, el tener la necesidad de orar por los que menos necesitamos. Y otra cosa que remarca, y que quiero remarcar hoy, es la intensidad. Dice que oró intensamente durante 21 días. Digamos, Daniel no paró hasta no escuchar la contestación de Dios. Y también lo que acompañó a la oración de él, ¿no? ¿Qué otras actividades él hizo?
Claro, Alimentación. claro, él El se ayuno. se privó de muchas cosas. Como recién marqué, a pesar de tener todas las cosas manos, dice que se privó de todo manjar. Es importantísimo entender eso, entender y esperar en Dios, esperar. Dice que en el momento oportuno, Dios envió una visión al profeta afligido y le aseguró que había sido escuchado desde el primer momento. Es hermoso eso de que a pesar de que nosotros pasamos por un tiempo de aflicción, después Dios nos hace entender que Él siempre estuvo al control. Y después lo vemos en la continuación del relato, ¿no? Que el ángel le explica que tuvo un conflicto con este príncipe de Persia, que después, haciendo un estudio más sistemático y profundo, encontramos que es el diablo y Satanás, y que viene en intercesión de eso Jesús. Bien. Vemos por dentro, ¿no? Vemos cuando corremos el telón por medio de la oración, vemos esa guerra, ese conflicto cósmico que muchas veces hace que Dios no nos conteste cuando nosotros queremos. Exacto. Bien eso que decías, Beto, me llevo esa idea de, aparte de todo lo interesante que dijiste, de que Dios a veces no responde como nosotros queremos, pero no significa de que Dios no lo escuche, ¿sí? A veces nosotros queremos tal cosa, pero quizás la voluntad de Dios para su propósito en nuestra vida es todo lo contrario a lo que nosotros queremos, ¿sí? Ese tema está muy bueno también de charlar, de cómo pedir las cosas de la manera conveniente a Dios. Y entonces, Pastor Iván, ¿sí? ¿Cómo orar? ¿Hay alguna regla? ¿Hay alguna condición? ¿Hay alguna forma de orar correcta? ¿Todas son correctas? ¿Hay algunas que no? ¿Cómo es esto de cómo orar? Si ya venimos hablando de todo lo que da la oración. También nosotros encontramos en la Biblia ejemplos de o sea, no solamente de Jesús, sino también de los apóstoles, de profetas, de algunos personajes interesantes, en el caso de Job, Daniel, como mencionó también hace rato Beto, de cómo ellos oraban a Dios. Déjenme decirle que algunos han hecho de la oración hasta a veces una disciplina, y a veces hay que ser equilibrado en esto, ¿no? En el tema de la meditación, en el tema de buscar algunas cosas a veces en el subconsciente de uno y que a veces puede ser peligroso. Son peligrosos, digamos, en este aspecto a veces que tergiversan a la oración realmente sincera. Saben que a veces orar es como cuando y dice esto, orar es abrir el corazón a Dios como un amigo. Y realmente eso no quita que uno lo trate de igual a igual a Dios, que eso no quita que uno digamos que a veces hay gente que tutea a Dios en sus oraciones. Claro. De tratar de igual a igual, y creo que eso es algo peligroso, ¿no? Expresar términos papito, Jesucito, así bien diminutivos. Yo creo que hay cosas que tenemos que estudiar en profundidad en este aspecto. Pero así como en la comunicación, cuando uno está con un amigo, a veces encontramos amigos, vieron que dan vueltas y vueltas y vueltas y para decir, o quizá no dicen nada, ¿no? Aunque Dios sabe nuestras oraciones, nosotros tenemos que sabe lo que vamos a decirle, nosotros tenemos que ser sinceros, específicos y fervientes en nuestras oraciones. Fervientes como en el caso de Jesús, en el caso de Daniel, que dijo hace rato Beto, que no importa cuánto tiempo dure el conflicto, pero hay que orar. Hay que ser sincero, manifestar a Dios que somos humildes, que somos pecadores y que necesitamos continuamente ser purificados y guiados por el Espíritu Santo, ser humildes, sinceros. Y por supuesto ir al grano, ser específico, ¿no? Aunque a veces eso lleve tiempo, pero nosotros vamos a encontrar mucha satisfacción, el orar y el comunicarnos con Dios, ¿no? Tenemos el ejemplo acá de Pablo, un gran evangelista, allí en Hechos de los Apóstoles o en sus cartas, como él oraba por las iglesias que él levantaba, por los hermanos, por los miembros que estaban allí en Filipo, en Éfeso.
pedía a él mismo en sus oraciones ser fortalecido en la predicación, en la exposición de la palabra. Es decir, cuando iba a presentar un tema, le pedía al Señor que lo guíe y que tenga el fervor, ese anhelo de predicar, ¿no? Pero para eso usaba la oración, ¿no? Entonces, debemos también orar por los que, dice acá en la placa, y la lección también, por los que sabemos que aún no conocen al Salvador. Decirle al Señor que nos pongan personas sinceras, que desean escuchar su palabra. Orar en forma específica por nuestros hermanos, por los creyentes, como lo hacían los discípulos. ¿Cuántas iglesias hoy uno como pastor está orando porque esta pandemia, una de las cosas que nos impide estar en forma visual, en forma personal los sábados, por ejemplo, los cultos de oración con los hermanos? Y entonces, al no poder tener en algunos lugares reuniones presenciales, eso nos quita y a veces nos da un poco de miedo de saber dónde están nuestros hermanos, si se están aferrando al Señor en estos tiempos, ¿no? Y entonces como pastor o como anciano, como líderes, oramos pidiendo la protección de esos hermanos, oramos para que sigan firmes en la fe. Muy bien, muchas gracias, Beto, Iván, Pastor Iván. Como siempre nosotros finalizamos, ¿sí?, con estas citas reconfortantes de parte de Elena de White, que se la leo, dicen lo siguiente, y así vamos dándole un cierre para que después cada uno de nosotros pueda mandar sus saludos correspondientes. Dice así: ¿qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une el hombre finito con el trono de Dios infinito. Tremenda frase. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro sumo gran sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Qué lindo, queridos hermanos, es poder pensar y reflexionar de que incluso en nuestras oraciones no estamos solos. Fíjense lo que dice. Jesús coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Amigo, nunca más vuelva a pensar de que Cristo, de que Dios nunca va a escuchar su oración. Hemos aprendido de que la oración cumple un papel importante en nuestra vida, no solo de manera práctica, sino a la hora de poder interceder. De poder interceder en el conflicto, poder interceder por otros, pero con beneficios importantes, y aún así, modelos y cosas para implementar en nuestra oración, en nuestra herramienta más linda, que es comunicarnos con Dios. Exactamente. Pastor Iván, ¿a quién quería mandarle saludos? Beto, ¿a quién querés mandarle saludos? Como dijimos, un gran abrazo y ojalá todos los hermanos de mi distrito y mi familia también estén orando. Cuán importante es justamente este tema y a través de la oración mantenernos firmes, ¿no? Recordar de que Dios no pasa por alto ninguna oración que sea expresada de nuestra boca, de nuestros pensamientos, que es sincera, y nadie crea que Dios nunca lo va a escuchar, ¿no? Aún en estos tiempos. Yo creo que debemos aprender mucho, depender de Dios a través de la oración y saber de que cuando oramos a Dios es como traer el cielo a nuestro alrededor, ¿no? Y eso es una bendición muy linda, es una metáfora, una forma de decir de que estamos en sintonía, en conexión con lo puro, con lo santo y con lo eterno. Bien, y entender también, a mí me gustaría destacar, de entender que el conflicto no es entre nosotros, que el conflicto es entre Satanás y Dios. Bien decíamos hoy que no es contra sangre ni carne, y Mateo 25:41 dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus demonios.
por eso que nosotros tenemos que tener bien en claro de orar por nuestros hermanos, de nosotros desatarles las cadenas al enemigo, a aquellas personas que están apresadas por él. Es por eso que tenemos un gran privilegio y un gran desafío de orar por las personas, ser intercesor y orar por todos aquellos. Exactamente. Amén. Bueno, ¿puedo dar mi saludo? ¿Cómo no? Bueno, mi mamá que me está viendo, que me vio, que está contenta, así que un saludo grande a ella, a mis hermanos, como siempre digo, a mi iglesia, querida iglesia, que mañana, bueno, que en estos días me toca predicar ahí, así que oren por mí, ya que está de paso, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Pastor Iván. Muy bien. Bueno, un saludo a todos los hermanos, familia, mis seres queridos, y que sigan aferrando a Dios a través de la oración, del estudio de la Biblia y también a través del ejercicio de la testificación. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una cortita y muy breve oración para finalizar. Querido Dios, muchas gracias, Padre, porque por este medio, por lo que estamos haciendo ahora, todos juntos, conectados a la distancia, pero juntos en la fe, nosotros podemos comunicarnos con vos, podemos dialogar, podemos expresar todo lo que nosotros sentimos a ti. Te agradecemos porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que hay en este mundo, tú estás con nosotros siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dales un lindo sábado acompañados de ti. En tu santo y bendito nombre te pedimos y te agradecemos todo. Amén. 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 Que Dios los bendiga.